Hace unos días una revista internacional calificó al Estado peruano en un régimen híbrido, muy cerca al autoritarismo. Lo que ha sucedido todos estos días, lo que hemos visto en el Congreso, lo que se ha visto en el gobierno, creo que cada vez estamos un paso más agigantado al autoritarismo, a este régimen que de verdad nos asusta, pero es la realidad de nuestro país. Estamos enlazados en este momento y le quiero dar la bienvenida al congresista Alex Flores Ramírez. Él es congresista hasta el momento no agrupado y representa la hermosa región Ayacucho. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar con usted. Yo quiero iniciar con esta pregunta para saber la situación en la que nos encontramos. ¿En qué régimen estamos, congresista? ¿Es un régimen híbrido, como se calificó en una revista internacional? ¿O después de todos los sucesos que hemos visto en el Congreso, de las actuaciones, del intento de romper el equilibrio de poderes, ya estamos más cerca cada día al autoritarismo? Mayra, coincido plenamente con la caracterización que ha hecho esta importante revista The Economist, que dicho sea de paso es una revista de derecha, ¿no? Que ha manifestado que el Perú vive en estos momentos un régimen híbrido, ¿no? Y creo que hay que decirlo con claridad, estamos en un régimen autoritario. Aparentemente tenemos las instituciones, muchas de ellas que tienen autoridades elegidas por elección popular. Aparentemente hay una separación de poderes, pero en la práctica estamos viendo de que el gobierno, de que un sector de la política, el fujimorismo, está copando todas las instituciones, está tomando todas las instituciones y que solamente en apariencia hay democracia en el Perú, porque no se respeta la pluralidad de pensamiento, no se respeta la libertad de opinión, la libertad a la protesta social. Basta recordar que en marco de las protestas sociales, ¿no?, asesinaron a 49 peruanos. Y estamos frente a un gobierno autoritario, a todas luces, camino a la dictadura, porque están controlando las instituciones, están controlando, están queriendo prohibir la libertad de protestar, la libertad de reclamar que tiene la ciudadanía. De tal manera, Mayra, yo coincido plenamente, y hay que decirlo con claridad, en el Perú no hay democracia, no hay democracia plena, hay un gobierno autoritario a espaldas de la realidad y sobre todo un gobierno que no hace nada por responder frente a las más de 49 muertes en las cuales directamente está implicado y en total más de 70 muertes que se han dado en nuestro país. Además de ello, estamos en un gobierno que en alianza con los sectores conservadores, con la derecha del Congreso, están haciendo reformas no pensando en el bienestar social, sino pensando en sus intereses, de tal manera que hemos visto que han aprobado la bicameralidad a espaldas del pueblo, a pesar de que en el referéndum del 2018 el 90% de peruanos dijeron de que estaban en contra, es decir, de cada 10 peruanos, 9 están en contra de la bicameralidad, pero al Congreso, controlado por el fujimorismo, por la derecha, no le importa la opinión del ciudadano. Aprovechan del poder que tienen para ir inclusive en contra de los derechos fundamentales, porque hay que recordar, Mayra, también en el Congreso, ¿no?, se aprobó, por ejemplo, la prohibición de referéndum para temas políticos. Es decir, al ciudadano peruano le están prohibiendo participar directamente en política, como dice la Constitución y como se conoce en cualquier parte del mundo, que es un derecho fundamental. Y aquel que piense en contra o diferente al gobierno que tenemos es calificado inmediatamente de terrorista, es calificado inmediatamente, ¿no?, de alguien que está en contra del régimen democrático. Hace unos días entrevistaba a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador, y ella decía, Perú, este país,
ya no existe democracia. Pero yo quiero recalcar algo que usted ha mencionado, ¿no? La actitud de este gobierno. Vamos a desglosar cada cosa que usted ha mencionado porque es importante que los televidentes saquen sus propias conclusiones y vean lo que está pasando en el país. A nosotros como programa de televisión, cuando tenemos también diversos invitados, nos terruquean, nos dicen caviar, nos dicen de todo, pero lo que queremos es que vea y que despierte el pueblo peruano de lo que se esconde o de lo que tratan de ocultar y maquillar muchos sectores políticos. Usted mencionaba de bueno, el cambio de premier que ha tenido, la respuesta que ha tenido la presidenta, y yo creo que ahí sí hubo una respuesta por parte de la presidenta Dina Boluarte al cambiar al ex premier Alberto Otárola, cambiarlo por el representante de la ONU, un señor quien a viva voz y con mucha fuerza, ¿no?, defendía el gobierno y se enfrentaba a los deudos, a los familiares, gritándoles y diciéndoles violentos que ellos fueron los que ocasionaron las muertes. A ese señor, Gustavo Adrianzén, hoy lo tenemos como presidente del Consejo de Ministros. Esa es la primera visión de qué gobierno está mostrando la señora presidenta Dina Boluarte. En cuanto a eso, usted es ayacuchano, usted también ha sufrido las muertes de sus compatriotas de su región y sabemos que esto en algún momento se tiene que esclarecer. Pero ¿qué le resulta a usted, qué opinión le resulta a usted este cambio ministerial por el señor Adrianzén? Que ya vimos que defender derechos humanos no tiene nada. Bueno, yo rechazo este nombramiento porque este señor, Gustavo Adrianzén, no es más que el continuismo del premier saliente, de Alberto Otárola, un premier de un gobierno que no respeta los derechos humanos. Efectivamente, hasta ahora no han hecho nada por responder frente a las más de 49 muertes que hubo en nuestro país. De tal forma, Mayra, al poner a Adrianzén, lo que está haciendo Otárola es poner un alfil, es decir, a alguien cercano a él que no va a tocar ni cambiar nada, mucho menos va a hacer nada para hacer justicia a los familiares de los asesinados en el marco de las protestas sociales. No solamente eso, sino como una ofensa a ellos, a esos 49 peruanos que fallecieron, ¿no? Ahora sabemos directamente por impactos de bala, de armas de fuego utilizados por elementos, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional, a un señor que efectivamente en la OEA manifestó y dijo de que los que habían fallecido en las protestas sociales habían muerto por su propia culpa. Es decir, una persona que no tiene empatía, una persona que no tiene una clara vocación de respeto a la vida, de respeto a la protesta social y a la democracia. De tal forma, con Adrianzén no se cambia nada, se va a continuar con esa política pro impunidad, es decir, de mantener a los personajes que están involucrados en responsabilidad política por los asesinatos. Debe quedar claro que Alberto Otárola y la señora Dina Boluarte tienen un pacto de sangre, es decir, van a seguir cogobernando, porque ellos son responsables de las muertes. O sea, no es que haya salido el señor Alberto Otárola, sino que se convertiría en este caso el premier en la sombra. Así es, él es un premier en la sombra. Ellos van a seguir coordinando para sobrevivir hasta el 2026 y sobre todo para poder buscar impunidad frente a su responsabilidad política, no tanto de Dina Boluarte como de Alberto Otárola. Y por eso es que han buscado un premier a su medida, como Adrianzén, que ya sabemos todos los peruanos que tiene muy poca vocación, ¿no?, democrática y de hacer justicia frente a hechos tan lamentables como acaecieron, ¿no?, en nuestro país. Por ello, Mayra, debe quedar claro, ¿no?, para toda la población peruana que con Adrianzén no se ha cambiado más que el nombre, porque todo lo demás continúa. Van a continuar
un gobierno ilegítimo, autoritario y sobre todo pro impunidad. Y sobre todo protegido también por el Congreso. Y le digo protegido porque no sé si usted recuerda, hace unos días se llevó la vacancia, ¿no? La supuesta vacancia para la señora Dina Boluarte, donde solo se obtuvieron 26 votos a favor, 55 en contra. ¿Esto qué quisieron demostrar? ¿Que ellos respaldan a la presidenta de la República o le quisieron demostrar a la presidenta de la República que el Congreso tiene el poder? ¿Cuál es la lectura que usted tiene? Mayra, hay una alianza perversa, antidemocrática, entre las bancadas mayoritarias que controlan el Congreso, capitaneados por el fujimorismo y este gobierno. El fujimorismo, el acuñismo, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, en algunos casos se suma Perú Libre, ¿no? Tienen una alianza de cogobierno con el gobierno actual que tenemos, ¿no? De tal manera que, como bien dice usted, se han convertido en bancadas oficialistas, en bancadas que están protegiendo, en bancadas que están sosteniendo este gobierno incapaz y legítimo, porque hay que recordar, Mayra, de que ellos tienen un pacto, ¿no? Un pacto pro impunidad, que lo estamos viendo, y que están pues ellos implementando reformas, muchas de ellas en contra de los intereses del pueblo. Por eso, más que mostrar el poder que tiene el Congreso, lo que han hecho es confirmar una vez más el cogobierno que tienen. Ya lo dijo el patriarca de los Fujimori, ¿no? Por más que vamos a utilizar este refrán, ¿no? Por más que los payasos hayan salido a desmentir, el dueño del circo ya ha dicho que Dina Boluarte se queda hasta el 2026. Y con los votos en el Congreso en contra de la vacancia, lo único que han hecho es confirmar ellos. Es decir, que están cogobernando y que han renunciado a su función principal, como es que un Congreso debería fiscalizar, debería hacer control político al gobierno, pero no lo están haciendo. Ahora cogobiernan y ellos son responsables del descalabro económico en el cual estamos viviendo, comparten la responsabilidad en esta crisis de inseguridad ciudadana que vivimos y sobre todo, lo que nunca debe olvidar el pueblo peruano, ellos son tan responsables por las muertes que acaecieron en nuestro país, porque en su momento no sancionaron a Alberto Tarola, no sancionaron a los ministros responsables y a la misma Dina Boluarte, que directamente es responsable políticamente hablando en las más de 49 muertes en nuestro país. Hasta el día de hoy tampoco hicieron ni hacen nada. Y esto se ve porque las leyes y los proyectos que presentan están enfocados en otros intereses. Ellos no les interesa la recesión económica, los desastres naturales, lo que sucede en el país. No les interesa en lo absoluto. Y le menciono, congresista, porque también lo único que tienen es el interés de interpretar las leyes cuando les conviene a su favor y a su propia visión. En el 2018, 14 millones de peruanos le dijeron no a la bicameralidad. Sin embargo, en esta segunda legislatura le dijeron sí a la bicameralidad. ¿Qué hay atrás de la bicameralidad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren seguir quedándose? ¿Quieren la reelección? Ellos no se quieren mover del poder, tanto les interesa el poder que hay ahí en el Congreso, que los tiene bien amarrados, que incluso se saltan las leyes, no les importa la opinión del pueblo peruano y van en contra de ello. Así es, Mayra. Lamentablemente estamos viendo un Congreso que legisla a espaldas del pueblo. En principio, el pueblo ya se manifestó sobre la bicameralidad. Está en desacuerdo, no quiere bicameralidad, pero ellos lo impusieron con la fuerza bruta de los votos, de tal forma que hay un interés directo de la mayoría de los congresistas, es que quieren reelegirse, porque la ley que se aprobó de la bicameralidad
permite la reelección inmediata. Ellos no están pensando en hacer una reforma política a favor de la gobernabilidad o de fortalecimiento de la democracia en nuestro país, de ninguna manera. Hay que recordar que tras el golpe el 5 de abril de 1992, fueron los fujimoristas que cerraron el Congreso bicameral. Y ahora cambian de postura porque tienen un interés e impulsan la bicameralidad. Pero no lo hacen porque quieren políticamente hacer una reforma. Mayra, para hacer una reforma de tal importancia en nuestro país, que es necesario debatirlo, yo estoy de acuerdo por principio con la bicameralidad, pero este no es el Congreso apropiado para aprobar tal reforma, sino reformas de ese tipo se tiene que aprobar con legitimidad, y la única legitimidad que puede haber para debatir y aprobar ese tipo de reformas constitucionales es una asamblea constituyente. Nosotros hemos planteado la necesidad que en nuestro país se implemente una asamblea constituyente para debatir las reformas estructurales para el Estado peruano, que es necesario, porque la Constitución vigente, por supuesto, que no está de acuerdo a nuestro contexto y ha demostrado sus fallas durante estos 30 años. Sin embargo, ellos se oponen, han dicho que no es momento de la Asamblea Constituyente, le han prohibido al propio pueblo cambiando la Constitución y ahora ya no se puede hacer referéndum por el tema de la Asamblea Constituyente. Y sin embargo ellos en la práctica lo que están haciendo es actuar como una mini constituyente, porque al aprobar la ley de la bicameralidad van a cambiar más de 50 artículos de la Constitución. Y no solamente ahora, si nosotros vamos a ver, han venido modificando la Constitución de acuerdo a sus intereses, cambiándolo de acuerdo a lo que ellos requieren, pero no se han puesto a pensar en el pueblo, no se han puesto a pensar verdaderamente en democratizar el país. Entonces, Mayra, estamos frente a una ley bicameral pensada para aquellos que quieren perpetuarse, que quieren vivir de la política y hacerlo de una manera ilegítima, sin la participación del pueblo, sin la legitimidad como debería darse. Y yo planteo una vez más que en nuestro país es necesario, sí, discutir muchas reformas, muchos cambios, pero eso tiene que darse en una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente. Y no de esa manera imponiéndose, no, y eliminando, es como si hubiesen hecho un plan, hubiesen planificado como si fuera una organización de planificación, ¿no? Para sus propios planes y propósitos. Eliminaron las elecciones del paso, ahora ya no hay eso, ahora cada partido va a querer poner a quien se le dé la gana. Hasta eso le quitaron al pueblo, la intención de poder elegir a sus propios candidatos. ¿De qué estamos hablando? Ahora van tras la Junta Nacional de Justicia intentando, o ya hicieron, rompiendo el equilibrio de poderes de las instituciones autónomas. Están tratando de capturar las instituciones del país. Es una vergüenza que el congresista Montoya y el congresista Muñante hayan presentado una moción prácticamente en defensa de la fiscal suspendida Patricia Benavides, quien viene siendo investigada por muchos casos de presuntos hechos de corrupción. ¿Usted considera que debería regresar la fiscal suspendida Patricia Benavides? ¿Qué es la opinión o cuál es la opinión que usted tiene de este intento de secuestrar las instituciones autónomas a través primero de la Junta Nacional de Justicia? Estoy totalmente en contra, Mayra, porque estamos viviendo un capítulo nefasto más de nuestra historia en la cual partidos políticos o grupos políticos que no garantizan la democracia pretenden copar las instituciones para instrumentalizarlo y poner al servicio de sus mezquinos intereses. Yo estoy completamente en contra, y ya lo ha dicho usted, por supuesto que hay un plan bien estructurado para tomar las instituciones como lo hicieron en los años 90, en la época de la dictadura, en el cual todas las instituciones autónomas, los poderes del Estado estaban al servicio
de un gobierno genocida, de un gobierno corrupto, como era del fujimorismo, y quieren repetir lo mismo. Y efectivamente basta ver quiénes presentan estas solicitudes para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El señor Montoya, el congresista Montoya, aquel que firmó el acta de sujeción a un ladrón como Vladimiro Montesinos, el congresista Muñante, alguien que aparece en los audios, ¿no?, que es indicado por Villanueva en los audios con Patricia Benavides. Es decir, son gente interesada en querer obstruir la justicia, en querer pretender que vuelva esta ex fiscal de la Nación, suspendida por ahora, ¿no? Para que pueda, pues, tomar represalias. Hemos visto, Mayra, con mucha preocupación, cómo la fiscal de la Nación, institución autónoma encargada de la legalidad, de perseguir el crimen, había sido tomado por una organización criminal que ha politizado la justicia, que ha instrumentalizado la fiscalía para sus protervos intereses. Eso es lo que hemos visto y eso es lo que están buscando, quieren que vuelva. ¿Por qué quieren que vuelva? Mayra, así es. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que vuelva? ¿Por impunidad? ¿Por protegerse? ¿Cuál es el afán de los congresistas de querer tener de regreso a una fiscal como ya usted lo calificó y todos los peruanos hemos visto y se ha calificado, ¿no? Presuntamente. La mayoría de los congresistas están implicados en investigaciones, algunos inclusive aparecen en las declaraciones que ha dado este señor Villanueva, y también hay que ver que la mayoría de los partidos políticos que tienen presencia en este Congreso de la República tienen líderes que están investigados por la justicia. Y por lo tanto, pareciera que hay un afán pro impunidad de bloquear las investigaciones, la justicia, y lo que han querido es traerse abajo a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que no haya quórum. Y estos días ya se cumple el tiempo de suspensión de la fiscal Patricia Benavides y lo que quieren es que vuelva, que retorne. Realmente esto es preocupante, esto es un tema que no se puede permitir de ninguna manera, Mayra, porque al retornarle ella estaría pues retornando otra vez personas que no tienen la garantía ni el talante ni la idoneidad para conducir a una institución tan importante como es el Ministerio Público. Totalmente de acuerdo. Creo que el Ministerio Público merece restablecer esa institucionalidad que se perdió. Una fiscal que ni siquiera tiene la tesis, una fiscal que está inmersa en muchas investigaciones y la primera de ellas es no haber investigado en su momento las muertes que se tuvo en las protestas, es haber defendido y protegido, aparentemente se presume, a muchos políticos y de hacer intercambio de votos a favor de. Yo tengo una gran preocupación, congresista, y me gustaría que por favor usted me ayude a aclarar esta preocupación. Hay una congresista y hay varios congresistas que son mencionados en estos audios del señor Villanueva, pero justamente la congresista Marta Moyano. Ella, el señor Jaime Villanueva, en una de sus declaraciones, ¿no?, ante el Ministerio Público, señala que ella, por intermedio suyo, le pidió a la fiscal de la Nación, en ese momento Patricia Benavides, remover del cargo a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, justamente por los casos de la señora Fujimori. Esto es un delito, congresista. Esto es un delito y se llama tráfico de influencias. Se haya concretado o no, es un delito. Y encima tenemos a la congresista Moyano sentada, votando, increpando y levantando la voz como se les da la gana. Dígame, ¿se creen de verdad tan poderosos de la justicia o creen que la justicia son ellos? Porque también en ese caso tenemos al congresista Balcázar, un congresista que quizá no sé si se concretó o no, pero que le dio el currículo vitae de su nuera, no a cambio de un voto.
y eso también es corroborado por parte suya, que también es delito. Dos congresistas que han confirmado un delito, que siguen sentados y que siguen votando y que siguen levantando la voz. ¿Qué tenemos en el Congreso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nadie dice nada? ¿Nadie hace nada, congresista? Fueron sus propias palabras que los dieron como declarados ante estos delitos que ya no son presunciones, son delitos porque ellos lo han aceptado. Así es, Mayra, claramente hay delitos en el mal accionar de algunos congresistas y también de la fiscal y el entorno que lo acompañaba, ¿no? Y efectivamente preocupa de que no se esté tomando con celeridad estas investigaciones porque son cosas muy serias. Estamos hablando, ¿no?, de la intromisión de los congresistas de un poder del Estado en una institución autónoma para poder direccionar, bloquear o perseguir a determinada persona, de tal manera que lo que estamos viendo, Mayra, lamentablemente en el Congreso, ¿no?, es una protección de parte de las bancadas mayoritarias, impunidad entre ellos y no permitir las investigaciones, ¿no? Y claramente, como bien ha dicho usted, ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están los audios, están las declaraciones, son cosas que son fácilmente comprobables y que exigimos, exhortamos de que en el menor tiempo posible pues se den las investigaciones objetivas y las sanciones contra aquellos que son responsables. Ahora, congresista, se aprobó, ¿no?, hace unos días interpelar a los ministros de Cultura, Interior y Transporte. ¿Usted considera que puedan ser censurados estos ministros o solamente es una pantomima que están haciendo en el Congreso? Porque ya no sabemos la verdad qué es lo que quieren o cuál es la decisión de cada uno de ellos, porque cada vez nos sorprenden más. Deberían ser censurados, Mayra, por demostrar incapacidad, tanto en el caso de la ministra de Cultura, el ministro del Interior, igualmente el ministro de Transportes, ¿no? Sin embargo, coincido con usted de que esto es una pantomima, es una actuación para las cámaras por parte de los congresistas de la derecha, porque son sus ministros, son el ministro de su gobierno, están cogobernando con Dina Boluarte, de tal manera no creo que lo vayan a censurar, a pesar de que hay razones, hay fundamento para poder pues censurarlos, ¿no? En el caso de Cultura, por ejemplo, concretamente hablando, hace muchísimo tiempo nosotros como representantes de la región de Ayacucho hemos venido reclamando, ¿no?, de que se tomen acciones urgentes frente al peligro inminente en el cual se encontraba el patrimonio cultural, que son las ruinas de Vilcashuamán, y hasta ahora no se ha hecho nada. Hay una lentitud, una dejadez, y por supuesto demuestra pues la incapacidad, ¿no? En caso del ministro del Interior, creo que es evidente para todo peruano que la inseguridad ciudadana está descontrolada, desbocada, no tienen una política propia, no tienen un rumbo, solamente son afirmaciones, promesas, y estamos viendo que no tiene resultados, no tienen capacidad para hacerle frente a la delincuencia común y al crimen que lamentablemente está fortaleciéndose en nuestro país. Y igualmente en caso del ministro de Transportes, que tampoco pues está solucionando, ¿no?, los grandes problemas que hay en este sector. Caso de Ayacucho. Ayacucho dentro de muy poco va a celebrar la Semana Santa, una de las festividades más importantes, no solamente para mi región, sino a nivel nacional, ¿no?, porque la celebración de Semana Santa más importante en Latinoamérica es considerado el de Ayacucho. Sin embargo, ¿cómo está la vía de acceso Lima-Ayacucho, que es la vía Libertadores, en completo abandono? Igualmente venimos reclamando, pidiendo desde que hemos entrado y hasta ahora nada. De tal manera, Mayra, yo no tengo esperanza de que lo vayan a censurar. Sin embargo, ese día de la interpelación manifestaremos nuestro malestar, haremos saber nuestra posición y debemos tener bien en claro de que el Congreso, controlado por la derecha,
y el gobierno pues tienen una alianza, tienen un cogobierno y por lo tanto lo único que van a hacer es actuar para las cámaras. Me voy con esta pregunta, congresista. ¿Qué nos depara a todos los peruanos en situaciones en las que nos estamos encontrando en estos momentos? Congresistas que de cierta manera están dominando a través de las leyes, quebrando, ¿no?, los equilibrios de poderes, comprando conciencias y votos, y aún así intentan llegar al 2026. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobrevive el peruano de a pie que lucha día a día ante tantas injusticias? A todas estas jugadas por parte del Congreso de la República que no sabemos qué más se viene, porque cada día nos sorprende más. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos y cómo sobrevivimos, congresista? ¿Cuál es la salida? Mayra, efectivamente estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos difíciles para nuestro país. No solamente porque hasta ahora no se encuentra justicia para más de los 50 muertos en nuestro país, estamos con un gobierno ilegítimo, con un gobierno autoritario, incapaz, tenemos una crisis económica palpitante y en crecimiento, por más que nos digan lo contrario, vemos el poblador común, el ciudadano común, el peruano común y corriente, ya no tiene la capacidad de cubrir la canasta básica al fin de mes. Aparte de ello, estamos viendo de que en alianza, los partidos de la derecha que controlan el Congreso, batuteados por el fujimorismo, y este gobierno están haciendo reformas, están cambiando lo poco bueno que se había hecho hasta ahora, debilitando más la frágil democracia que teníamos. De tal forma, Mayra, estamos viviendo o estamos encaminándonos a lo que lamentablemente los peruanos ya conocemos, la nefasta década de los 90, cuando las instituciones estaban intervenidas, no se respetaban los derechos humanos, se había institucionalizado la corrupción en todos los niveles del gobierno y había una crisis galopante. Sin embargo, Mayra, todo tiene un tope, nada es eterno y el pueblo peruano ya lo ha demostrado, cansado de tanta corrupción, cansado del genocidio, del autoritarismo, ¿no? El 2000 el pueblo peruano se movilizó para recuperar la democracia, para decirle basta a los políticos corruptos, a los políticos que actuaban a espaldas del pueblo. Y lo que va a pasar, Mayra, es lo mismo. El pueblo peruano siempre ha sabido ponerse de pie para hacerle frente a las dictaduras, a los gobiernos ilegítimos. Y lo que tenemos que hacer es decirle al pueblo peruano de que es momento de que nos levantemos y que alcemos la voz, porque no podemos permitir que sigan destruyendo nuestro país, que sigan buscando la impunidad a aquellos que son responsables por las muertes de nuestros hermanos durante las protestas. Eso, Mayra, será el camino en estas circunstancias. Solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo salvará el pueblo. Fueron las últimas palabras de esta entrevista con el congresista Alex Flores Ramírez. Él es congresista no agrupado y representa a la región Ayacucho.